Estamos en el tercer domingo de Adviento, ya nos acercamos de verdad a la Navidad. Y hoy, tradicionalmente, a este domingo lo llamamos Gaudete, de alegría, de gozo. Y las lecturas nos invitan a esto, a gozar y a soñar lo que el Mesías nos va a traer. El Mesías nos va a traer certezas ante las dudas, nos va a traer firmeza ante las rodillas vacilantes y nos va a traer muchas cosas, pero nos las tenemos que creer. Y además hemos de tener paciencia para saber que aquí no es todo o nada aquí y ahora, sino que es procesual, como nuestra vida es un proceso y las cosas siempre son a largo plazo. Dios es un corredor de fondo y nosotros muchas veces no tenemos esa paciencia para comprenderlo. Escuchemos las lecturas. Tercer domingo de Adviento, Gaudete, ciclo A, 11 de diciembre de 2022. Lectura del libro de Isaías. Que se alegre en desierto y sequedal, que se regocije y florezca la estepa, que estalle en flores y se regocije, que lance gritos de júbilo. Le va a ser dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Se alegrarán el páramo y la estepa, florecerá como flor de narciso, se alegrará con gozo y alegría. Tiene la gloria del Líbano, la belleza del Carmelo y del Sarión. Podrá verse la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón inquieto, sed fuertes, no temáis. Mirad que llega vuestro Dios, Dios que os trate la recompensa. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos del ciego, los ojos del sordo se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes por la estepa. Volverán los rescatados del Señor. Entrarán en Sión entre aclamaciones, precedidos por alegría eterna, seguidos de regocijo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Ven, Señor, a salvarnos. Feliz el que se apoya en el Señor, quien pone su esperanza en Él, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto contiene. El Señor mantiene su fidelidad, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Ven, Señor, a salvarnos. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. El labrador aguarda paciente el fruto valioso de la tierra, mientras recibe la lluvia temprana y tardía. Tened paciencia también vosotros, manteneos firmes, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser condenados. Mirad que el juez está ya a la puerta. Tomad, hermanos, como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando acabó Jesús de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le respondió: id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los inválidos andan,
Los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver? ¿Un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver a un profeta? Sí, y os digo, y más que un profeta, Él es de quien está escrito: yo envío mi mensajero delante de ti para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. La primera lectura del profeta Isaías. Nos estamos moviendo siempre en el ámbito de este primer Isaías. Esta lectura tiene como tres partes. Una primera parte en la que hay una primavera de la naturaleza, que sale del desierto, la estepa, que estallen en flores, etc. Es decir, un renacimiento, el esplendor del Carmelo, del Sarón, el páramo, la estepa. En fin, toda la naturaleza tiene que reverdecer, tiene que primaverar cuando llega el Mesías. Pero al mismo tiempo también hay un renacimiento del hombre, de ese hombre débil, de ese hombre que tiene las rodillas vacilantes, que tiene el corazón inquieto y que necesita certezas. Y entonces Isaías anuncia la llegada de ese profeta, de ese Mesías. Mirad que llega vuestro Dios, el Mesías es Dios, y que trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Esta es la gran afirmación de Isaías. ¿Qué significa que os salvará? Que se introducirá en la espiral de vuestra vida cotidiana, de vuestra historia, de nuestra historia, para darle sentido desde Él. Ese es el significado de salvarnos. Saber que nuestra vida poco a poco está contaminada en sentido positivo por el Evangelio, y ese Evangelio nos va dando vida. ¿Y cuál será el fruto de la llegada de ese Mesías, de ese profeta? Los ojos del ciego se abrirán, los oídos del sordo, saltará el cojo, el mudo, la lengua gritará de júbilo, habrá agua en el desierto, correrán torrentes en la estepa, volverán los rescatados del Señor y entrarán a Sión, a Jerusalén, entre aclamaciones, precedidos por la alegría eterna, seguidos de regocijo y alegría. Pena y aflicción se alejarán. Es el sueño de todos los judíos con la llegada del Mesías y el sueño nuestro que se realiza con la llegada de Jesús. Y el apóstol Santiago en esta carta nos da la clave para entender la historia de la salvación y esta historia de la llegada del Mesías. Y la clave es paciencia, que aparece esta palabra en 4 ocasiones en un texto tan corto. En 4 ocasiones. Toda ella está impregnada por esa paciencia. Y esa paciencia tiene que ser como la del labrador, que aguarda el fruto valioso del trabajo que ha realizado, mientras recibe la lluvia, tardía o temprana. Y en esa paciencia, ¿cómo nos tenemos que mantener? Nos tenemos que mantener firmes, porque la llegada del Señor está cerca. No se trata de una llegada cronológica, se trata de una llegada cairológica. Dios está entre nosotros, Dios está cerca y tenemos que tener la paciencia suficiente para vivir esa presencia y esa ausencia al mismo tiempo. Y eso nos invita a vivirlo en comunión. No os quejéis unos de otros para no ser condenados. Tenemos que vivir en comunión, porque el juez, el Mesías, está a la puerta. Y por lo tanto, tenemos que tener esa paciencia para saberlo ver. Y finalmente el Evangelio de Mateo
un evangelio en el que vemos dos partes y una interrelación entre Jesús, el Cristo, y Juan el Bautista. Juan, que se encuentra en la cárcel. Es un momento difícil para él. Es un momento en que ya se avecina su final y quiere clarificar esa figura de la que está oyendo hablar. Por eso envía, en la primera parte del Evangelio, envía unos discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús no responde directamente a la pregunta. Jesús le responde con los signos que acompañan la llegada del Mesías. Id a Juan y decirle lo que estáis viendo y oyendo. Es decir, lo que estáis viendo es que los ciegos ven, que los inválidos andan, los leprosos. Es la resonancia del profeta Isaías. ¿Y qué es lo que estáis oyendo? Y dichoso el que no se escandalice de mí, de mi mensaje, porque es un mensaje distinto. Al irse ellos, Jesús toma la palabra y clarifica la figura de Juan el Bautista. Y la clarifica diciendo: ¿qué salisteis a ver? ¿Qué salisteis a ver? ¿Quién pensabais que era Juan el Bautista? ¿Qué pensabais, por lo tanto? ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál es el significado de Juan el Bautista para ti, para mí, para cada uno de nosotros? Juan el Bautista es el profeta que nos invita a la conversión para prepararnos con paciencia a la llegada del Mesías. Es el mensajero que va delante de mí. Es el profeta, por lo tanto, del que está escrito que prepare el camino ante ti. Esa es la función de Juan el Bautista, preparar el camino para la llegada del Mesías. Y ese camino exige de nosotros la conversión. Y el Evangelio termina con Jesús diciendo unas palabras lapidarias. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Inaugura una etapa nueva la llegada del Mesías, y esa etapa nueva es la que Juan el Bautista ha preparado. Nosotros, a las puertas de la Navidad, tenemos que prepararnos, escuchando a Juan el Bautista, y tenemos que prepararnos para vivir la llegada con gozo profundo y con alegría, y soñando, como nos invita en Isaías, como nos invita a la llegada de Jesús, que realiza todos estos signos que hemos visto. Pero una vez más, esto nos lo tenemos que creer, y creer en profundidad, a pesar de tantos y tantos signos de desesperanza que vemos cada día a nuestro alrededor con las situaciones sociales, políticas y económicas. El cristiano tiene que emerger de todo ese mundo y levantar la bandera de la esperanza que nos trae Jesús, que nos trae el Niño Dios. El comentario que nos ofrecen las lecturas que nos regala la Iglesia hoy son de alegría y de esperanza. Isaías exulta a Jerusalén, anuncia su triunfo, le va a ser dada la gloria del Líbano. Anima a los débiles, pide fortaleza a los vacilantes y los anima porque viene el Señor, Él vendrá y os salvará. Manarán aguas en el desierto y volverán los rescatados del Señor. El Salmo 145 nos mantiene la confianza en el Señor, cómo nos cuida y nos protege. Feliz el que se apoya en Él. El apóstol Santiago nos habla de la venida del Señor. Empieza denunciando las riquezas injustas, los salarios no pagados que claman al cielo, y nos da consejos para esperar esa venida. Tener paciencia como el labrador que cuida y observa la cosecha esperando las lluvias. Nos invita a tener ánimo porque el Señor está cerca. No os quejéis unos contra otros para no ser juzgados. Nos pone como modelo el sufrimiento de los profetas que se convirtieron en mártires. En el Evangelio del domingo pasado, Juan anticipa la figura de Jesús. Decía: ya está puesta el hacha
a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. El que viene detrás de mí, yo no soy digno de llevarle las sandalias. Yo os bautizo con agua, Él os bautiza con Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo, recogerá su fruto en el granero, pero la paja la quemará con fuego que no se apaga. Pero lo que oye hablar de Él no le cuadra, y envía a 2 discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les dice: id y contad a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena nueva. ¿Solo a los pobres? Probablemente los ricos no necesitan mucho de los consejos del profeta. Cuando se marchan, Jesús aprovecha para hablar de Juan. ¿A quién habíais venido a ver? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿O un hombre vestido con lujo? Esos habitan en los palacios, a ver a un profeta. Os digo que es más que un profeta. De él está escrito: yo envío a mi mensajero delante de ti para que cambie, para que prepare el camino antes de ti. Pues Jesús está ante nosotros y nos pregunta: ¿a qué has venido? ¿Qué buscas en mí? ¿Qué clase de vida quieres vivir conmigo? ¿Quieres que tu vida cambie? ¿O prefieres solo verme a ratitos y que yo no interfiera? Bueno, pues es el planteamiento que tenemos que hacernos en este Adviento.